Vamos a ver ahora, sí, un ejemplo de cómo, esto no sé por qué quedó acá, vamos a borrarlo, capaz que fue en alguna aclaración. Vamos a ver un ejemplo de cómo, bueno, esto un poquito se aplica a una sección totalmente genérica y con determinadas solicitaciones CBI, MZ y N, y ver cómo se dibujan los diagramas de tensiones. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer en este ejemplo que el esfuerzo N es menor a 0, simplemente para jugar con algo. MI vamos a suponer que es mayor a 0 y vamos a suponer que MZ es menor a 0. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a dibujar esto a través de una expresión. Acá dibujamos una sección cualquiera. Supongamos que estos que dibujo son los ejes principales de inercia baricéntricos Y y Z. Vamos a ajustarlo un poquito. Lo voy a llevar un poquito más abajo. Ahí está. Muy bien. Vamos a suponer que acá tengo un esfuerzo normal, como dijimos, de compresión. Vamos a hacer acá. Vamos a suponer que, como dijimos también antes, MI era positivo y MZ era negativo. Y ahí teníamos nuestro momento total M como composición de dos momentos, de dos vectores. ¿Estamos de acuerdo? Y este de acá, obviamente, era nuestro esfuerzo normal. Bien. Vamos a denominar también como alfa al ángulo que forma ese momento M con con el ángulo, con el eje Y. Bien, una de las cosas que vamos a trazar es la línea de fuerzas. La línea de fuerzas, recuerden que siempre es perpendicular al vector momento y que además siempre se obtiene uniendo el centro de presiones con el baricentro de la sección. En este caso, como lo vamos a dibujar perpendicular acá, ahí está. O sea que este ángulo es de 90 grados. Bien, y esa es nuestra línea de fuerzas. Muy bien. Bueno, si uno tuviera que dibujar acá los diagramas de tensiones parciales o individuales, ¿qué es lo que haría? Bueno, a ver, lo primero que uno tendría que hacer es, dice, bueno, yo me dibujo, me trazo, como hacemos siempre,
en forma paralela a cada uno de los ejes neutros de cada flexión, sendas rectas paralelas, que sean a su vez tangentes a la sección. Y es lo que vamos a hacer acá. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de vuelta. Bueno, lo primero que voy a dibujar es el diagrama de tensiones provocado por el esfuerzo normal. Como las tensiones, en este caso, el esfuerzo normal es de compresión, las tensiones van a ser también negativas. Entonces, acá voy a tener el diagrama de tensiones negativo sigma X debido al esfuerzo normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. ¿Me escuchan bien o estamos bajos con el volumen? A ver. No se escucha bien, ¿no? Bueno. Ahora, el MI, el momento MI, ¿qué tensiones provoca? El momento MI. ¿Dónde tracciona y dónde comprime? Tracción en la parte de abajo y comprime arriba. Exactamente, muy bien. Entonces vamos a trazar acá el diagrama, que no necesariamente en este caso tiene por qué ser simétrico. De hecho, no me quedó simétrico, pero ahí está. Y este es el diagrama sigma X debido a MI. Y después, ¿qué me queda? Me queda trazar el diagrama de tensiones provocados por el momento MZ. Así que este diagrama de tensiones, vamos a achicarlo un poquitito. Viene ahí y viene acá. Ahí está el eje neutro. Bueno, ¿dónde tracciona y dónde comprime el momento de MZ? Comprime a la derecha. Comprime a la derecha, muy bien. Comprime a la derecha, tracciona a la izquierda. Donde pero toco sin querer siempre. No, lo dibujé al revés, justo al revés. Lo dibujé. Bien. Ahora sí. Comprime a la derecha, tracciona a la izquierda. Ahí está. Y este sería entonces nuestro diagrama de tensiones sigma X debido a MZ. Hasta acá lo reduzco un poquitito para que se vea. ¿Quedó claro esto? ¿Se entendió? Es igual a lo que hicimos para flexión simple. Pero lo único que nos queda ahora es determinar el diagrama de tensiones normales totales
como consecuencia de, como consecuencia de la suma de estos tres diagramas. Entonces, acá sí ahora tenemos que ver cómo hacemos para determinar el eje neutro. Lo voy a hacer acá, vamos a hacerlo, sí, vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a poner acá del eje neutro. Recuerden que en el eje neutro, las tensiones sigma x son iguales a 0 y también las deformaciones son iguales a 0. Recuerden eso siempre. Entonces, ahí, si ahora yo me manejo con las tensiones sigma x totales, esto va a ser igual a n sobre a más mi sobre i sub i por z menos mz sobre iz por i. Cuando estoy parado sobre el eje neutro, esto lo igualo a 0 y digo que las coordenadas de esta ecuación, z e i, las denomino con el subíndice n para simplemente indicar que son las coordenadas del eje neutro, ¿no? Que en definitiva es la ecuación de una recta. Bueno, despejando esto, ¿qué me queda? Me queda que Zn es igual a menos n sobre a por i sub i por mi más mz sobre i sub z por i sub i sobre m sub i por i sub n. Así que esta es la ecuación del eje neutro para poder determinarlo. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente hacemos nosotros para hacer esto, ¿no? Agarramos y nos fijamos dónde cada uno de donde esta recta corta ambos ejes, al eje Y y al eje Z. Entonces, en primer caso decimos, bueno, analizamos dónde la recta del eje neutro corta al eje Z. Donde corta el eje Z, I sub n es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que si I sub n es igual a 0, el segundo término de esta expresión se anula. Por lo tanto, me queda que Zn es igual a menos n sobre a por I sub i dividido m sub i. Ahora, pensemos un poquito esto, para saber el Zn dónde está ubicado. Fíjense, el n que habíamos trabajado es negativo. El I sub i y el a son variables positivas. Y el mi era positivo. Por lo tanto, todo esto de acá es negativo. Pero como tengo este signo menos con este signo menos, me queda que Zn es un valor que es mayor a 0. Por lo tanto, donde el eje neutro va a estar cortando, si bien no tengo numéricamente los valores, va a ser sobre el eje Z en una coordenada positiva. ¿Qué sé yo? Podemos ponerla, no sé, acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este valor, desde ahí hasta ahí, es Zn. ¿Me expliqué? Bien. Bueno, la otra posibilidad, es decir, analizar dónde la recta del eje neutro corta al eje Y.
donde corta el eje Y, Zn es igual a 0. Entonces, de esta expresión, ¿qué me queda? De esta expresión me va a quedar lo siguiente, me va a quedar que Zn es igual a 0, por lo tanto, me queda que I sub n, era de acá, I sub n, si es igual a 0, Zn es igual a 0, me queda lo siguiente. Me queda que es n sobre A por I sub I sobre M sub I por MI sobre I sub I por I sub Z sobre MZ. Con lo cual, esto se cancela con esto, y me queda en definitiva que I sub n es igual a n sobre A por I sub Z sobre MZ. De vuelta, haciendo el mismo análisis que hicimos antes, A e I sub Z son magnitudes positivas, N y MZ era negativo. ¿No? No, los dos son negativos, perdón. Los dos eran negativos. Esto era negativo y esto de acá también era negativo. Por lo tanto, todo esto me queda una magnitud positiva. Es decir, que el eje neutro va a cortar al eje Y en una magnitud positiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, esa magnitud, imaginemos que sea esta de acá. Entonces, este valor es I sub n. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, uniendo estos dos valores, yo ya tengo, a ver, acá va a ser complicadito. Bueno, ahí más o menos quedó. Tengo la ubicación del eje neutro. ¿Sí? ¿Me expliqué hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? No, no. Bueno, bien. Entonces, siendo este el eje neutro, ahora lo que tengo que hacer es trazar sendas rectas paralelas al eje neutro, tangentes a la figura. Esas rectas, más o menos a ojo, a ver, acá, me quedó de esa manera, y acá me quedó de esta otra manera. Bien. Bueno, muy bien. Dicho esto me queda así, y la pregunta ahora del millón es, ¿dónde me queda positivo y dónde me queda negativo? Es decir, ¿dónde me queda con tensiones de compresión y dónde con tensiones de tracción? Ojo, esto lo estoy trazando a ojo. Puede suceder que inclusive donde corta a los ejes Y y Z queden por afuera de la sección, ¿no? Bueno, ¿cómo me queda ahora esto? ¿Dónde me queda positivo y dónde me queda negativo? ¿Dónde tengo tensiones de tracción y dónde tensiones de compresión? Arriba comprime. Exactamente, muy bien, arriba comprime. Perfecto. Vamos a buscar, a ver, este color. Y esto me queda algo así. Negativo acá, positivo acá. Bueno, lo que no puse, lo que no escribí, es lo siguiente, que este es el eje neutro y que esto de acá es el diagrama sigma X total. Es decir, este es el diagrama que me proporciona para cada punto de la sección
cómo es en definitiva el diagrama total. Obviamente, es un diagrama que si uno lo dibuja a escala, me da para cada punto para cada punto y para cada conjunto, a su vez, de fibras que sean paralelas, que estén ubicadas sobre una recta paralela al eje neutro, me va a dar los mismos valores de las tensiones. ¿Me expliqué, chicos? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Bueno. Nos quedan dos temitas de esto. Una es ver una serie de teoremas de reciprocidad, que simplemente se los voy a enunciar, y otra es ver la definición de núcleo central, y con eso prácticamente nosotros terminamos este tema. Así que vamos a ver ahora estos teoremas de reciprocidad, de los cuales simplemente se los voy a explicar conceptualmente, y en los apuntes que les voy a adjuntar junto con estas explicaciones, ahí van a estar un poco el desarrollo, que son simples, no tienen gran cosa, ¿no? Así que lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Muy bien. Teoremas de reciprocidad sería entonces el tema que vamos a ver ahora. Para eso voy a tener que hacer una primera aproximación, que es un desarrollo que, si bien lo voy a denominar con una letra determinada por una cuestión de tener en forma secuencial la exposición del tema, no constituye en cierta medida ningún teorema de reciprocidad, sino que los teoremas empiezan a partir de la letra B, ¿no? Bueno, a ver, vamos a verlo esto, y ya lo... Bien. Bueno, muy bien. Supongamos que tenemos una sección cualquiera, como la que les voy a mostrar ahora. ¿Sí? En la cual vamos a suponer que conocemos la línea de fuerzas. Esta es nuestra línea de fuerzas. Vamos a suponer también que conocemos el eje neutro y el eje neutro baricéntrico, o paralelo al eje neutro que pasa por el baricentro de la sección. Suponemos que este es el eje neutro, y vamos a suponer que este de acá es el eje que habíamos denominado G sub EN, que es un eje paralelo al eje neutro, pero que pasa por el baricentro de la sección. ¿Está bien? Y que este, obviamente, es el baricentro de la sección. Y que a su vez este ángulo es beta. Bien, vamos a suponer también que el centro de presiones se ubica acá. Ese es el centro de presiones. Por lo tanto, como habíamos denominado antes, nosotros habíamos dicho que la distancia del centro de presiones al eje sub G sub EN la habíamos denominado E', y la distancia que separa al eje neutro y al eje G la denominábamos S'. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, y recuerden siempre que el radio de giro de una sección es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia respecto de ese mismo eje dividido el área de la sección. Con lo cual, I al cuadrado
es igual a J dividido A. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. A ver. Nosotros antes habíamos llegado a esta expresión. Habíamos llegado a lo siguiente. Habíamos llegado que el radio de giro respecto del eje G sub EN, que es el eje baricéntrico paralelo al eje neutro, al cuadrado, era igual a menos E' por S'. Esta era una expresión que, si ustedes recuerdan, creo que la habíamos visto acá. A ver. No, acá no. La habíamos visto acá. Era esta de acá. ¿Sí? Cuando uno toma momentos respecto del eje neutro. Habíamos llegado a esta expresión. Bueno, es decir, yo estoy tomando ahora esta expresión y esa expresión ahora la voy a utilizar acá, que es esta. Ahora bien, fíjense que la distancia del centro de presiones al baricentro de la sección, es decir, la distancia del centro de presión al baricentro de la sección la denominábamos E, que era la excentricidad. Y que a su vez la línea de fuerzas donde cortaba al eje neutro establecía un punto que lo habíamos denominado M, y a la distancia entre G y M la denominábamos S. De tal manera que, en definitiva, uno tenía lo siguiente. Tenía que E' era igual a E por el seno de beta. Y S' también era igual a S por el seno de beta. ¿Bien? Bueno, con lo cual, estas dos expresiones yo las puedo meter acá. Entonces, me queda lo siguiente. Me queda que I sub G EN al cuadrado es igual a menos E por S por seno de beta al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, escribamos esta expresión de la siguiente manera. Como que ES es igual a menos I sub G EN al cuadrado dividido seno cuadrado de beta. Bien. Entonces, fíjense con esta expresión qué es lo que pasa. Si E tiende a infinito, como esta relación se tiene que mantener constante, S tiene que tender a cero. ¿No es así? ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí. Bien. Entonces, si S tiende a cero, fíjense que el eje neutro se acerca cada vez más al baricentro. Y cuando el eje neutro pasa por el baricentro de la sección, ¿en qué caso de solicitación estamos? Flexión pura. ¿Cómo? Flexión pura. Sí, flexión simple, más que nada. Porque acordate que tanto en flexión recta como oblicua, el eje neutro siempre era baricéntrico. Entonces, estamos en un caso de flexión simple. Ahora, hagámoslo al revés. Supongamos que E tiende a cero. Para que esta relación se mantenga constante, S debiera tender a infinito. ¿Y ahí en qué tipo de solicitación estamos? Axial. Axial, exactamente. Estamos en solicitación axial. Así que, en definitiva, cuando el centro de presiones se ubica en el infinito, estamos en el caso de flexión simple. Y el eje neutro obviamente es baricéntrico. Por el contrario, cuando el centro de presiones pasa por el baricentro, que es cuando justo el esfuerzo normal está aplicado en el baricentro de la sección,
el eje neutro tiende a infinito, se ubica en el infinito, y obviamente estamos en un caso de solicitación axil. Es decir, que en el caso de solicitación axil, que todos sabemos que las secciones se mueven paralelas a sí mismas, lo que en definitiva termina pasando es que eso es como una representación de que esas secciones giran respecto de un eje que se ubica en el infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? Sí, sí. Bien, bueno, muy bien. Dicho esto, vamos entonces a continuar con todo esto de acá. Bien, muy bien. ¿Dónde pasó? Se copió y no se copió. No. Ahí, vuelta. A ver, ahora sí. Bien. Bueno, muy bien. Estamos acá. Entonces continuamos ahora con los teoremas de reciprocidad. Borramos esto. Queda poquito, así. Muy bien. Bueno, a ver, tomemos para esto, vamos a ver acá un teorema de reciprocidad que lo vamos a denominar, este punto de tratamiento lo vamos a denominar de la siguiente manera. Que es la reciprocidad entre centro de presiones y eje neutro. Y vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Sigma es igual a n sobre a más, lo voy a expresar en función del esfuerzo normal de manera excéntrica, ¿no? N por E sub z sobre I sub I por Z, más N por E sub I sobre I sub Z por I. ¿Sí? Bien. Esta expresión yo la puedo llegar a escribir de la siguiente manera, ¿no? La puedo llegar a escribir de la siguiente manera. Puedo sacar como factor común NA, entonces fíjense que acá me queda que sigma es igual a NA 1 más E sub I sobre I sub Z por A, dividido A, perdón, por I. Y esto de acá, y esto de acá, esto es el I sub I al cuadrado, y esto es el I sub Z al cuadrado. Con lo cual, las tensiones sigma, en definitiva, yo las puedo escribir de la siguiente manera. N sobre A sobre 1 más E sub Z sobre I sub I al cuadrado por Z, más E sub I por I sub Z al cuadrado por I. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, fijémonos lo siguiente. Si uno se ubica sobre el eje neutro, si estamos sobre el eje neutro, las tensiones sigma, como dijimos antes, eran nulas. Por lo tanto, fíjense que de esta expresión que acabamos de ver, el primer miembro es igual a 0, con lo cual n sobre A... Sí. Perdón, ¿podría subir un segundo? Sí. Ahí está. Ahí está, gracias. De nada. Bueno, les decía, si respecto de esta expresión, si yo me paro sobre el eje neutro, las tensiones normales son 0.
por lo tanto el primer miembro es nulo, y n sobre a se termina cancelando, con lo cual esta expresión me queda de una manera más simplificada como esta. Acá, obviamente, Zn y z al cuadrado por i, ¿sí? Igual a 0. ¿Bien? Hasta acá estamos de acuerdo. Ahora, fíjense lo siguiente. Por un lado yo tengo que E sub i y E sub z, ¿qué son? Son las coordenadas del centro de presión. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos, faltó eso. Y I sub n y Zn son las coordenadas de cada punto del eje neutro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Bueno. Entonces, hagamos lo siguiente. A ver, ahí para que se vea. Hagamos lo siguiente. Si Zn es igual a 0, es decir, lo que estoy buscando es dónde el eje neutro corta el eje y, voy a tener que I sub n es igual a ¿qué? Es igual a menos I z al cuadrado sobre E sub i. Y si I sub n es igual a 0, es decir, donde corta el eje z, Zn es igual a menos I sub i al cuadrado sobre E sub z. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, representemos todo esto. Imaginemos esto. Mira, por un lado. Vamos a ver si, ¿dónde me conviene dibujarlo? Creo que acá. Parece que vamos a dibujarlo acá. Imaginemos esta sección. Imaginemos a su vez estos dos ejes. Y Z. ¿Sí? Imaginemos a su vez que yo tengo que el centro de presiones es este de acá. ¿Sí? Donde obviamente las coordenadas del centro de presiones, ¿cuáles son? Bueno, esta es E sub i y esto de acá es E sub z. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Bueno, ahora, para este centro de presiones, el eje neutro es el que acabamos acá nosotros de determinar. Fíjense que en este caso, E sub i y E sub z son magnitudes positivas, lo mismo que I sub i al cuadrado e I sub z al cuadrado, pero Zn e I sub n son magnitudes negativas. Por lo tanto, el eje neutro va a estar pasando por los siguientes lugares. Voy a tener que este va a ser I sub n y este de acá será Z sub n. ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense lo siguiente. Zn e I sub n son los puntos en los cuales el eje neutro corta a los ejes I y Z. Ahora, supongamos que yo elijo ahora un centro de presiones que tenga como coordenadas esto de acá. Y ese centro de presiones lo denomino CP asterisco. Es decir, las coordenadas de CP asterisco
son I sub n y Zn. ¿Por dónde va a pasar el eje neutro asociado a Cp asterisco? Por el CP anterior y paralelo al que está ahí dibujado. No van a pasar por el Cp anterior. Las coordenadas van a ser E sub z y E sub i. Es decir, E sub z y E sub i van a ser los lugares donde cortan los ejes I y Z respectivamente, y no necesariamente tiene que ser paralelo. ¿Mm? ¿Entendido? Pero sí, fíjate, porque fíjate cómo es la interrelación. La interrelación es entre esto. Yo estoy cambiando estos dos de acá. Entonces, E sub i y E sub z ahora pasan a ser las coordenadas en donde el eje neutro sí corta a los ejes I y Z en esos lugares. Entonces, lo que va a pasar va a ser algo así. ¿Mm? Que no necesariamente tienen que ser paralelos. Claro, Esto- no, yo asumí que por donde se trasladaba el CP pasaba, digamos, por el origen, entonces se movía dentro de una recta. Claro. Ahí sí serían paralelas, ¿o no? Ahí sí sería en todo caso paralelo, sí, sí. Pero acá no. En este caso, en el caso más general no. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es un teorema de reciprocidad. ¿Por qué? Porque justamente uno puede intercambiar, de la manera en que lo vimos, cómo el centro de presiones puede tranquilamente intercalarse con el eje neutro. ¿Sí? Y simplemente surge de decir, bueno, en esta expresión de acá, nosotros estamos cambiando las coordenadas de dos puntos, nada más. No es mucho más lo que estamos haciendo. ¿Quedó claro? ¿Mm? ¿Me expliqué? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver un segundo teorema de reciprocidad. Nos quedan dos nomás. Así que vamos a ver uno más. Así que... Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora un teorema de reciprocidad que lo vamos a denominar, vamos a ver, ¿sí? Ahí está. Lo vamos a llamar B2, y es reciprocidad. Todos surgen de estas mismas expresiones que estamos viendo, ¿eh? No es que estamos inventando nada nuevo, ni es entre centro de presiones y tensiones. Tensión, vamos a ponerlo. Muy bien. Supongamos que nosotros calculamos la tensión en un punto, sigma A, que es igual a n sobre A más n por E sub z sobre I sub I, por ZA, donde Z es una de las coordenadas del punto A, más n por E sub I sobre I sub Z por I sub A. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, nuevamente, esto de acá, ¿qué son? Son las coordenadas del centro de presión. Y esto de acá, ¿qué es? Son las coordenadas del punto. Del punto A. Bien. Ahora, supongamos que yo invierto, ¿no? Es decir, ahora vamos a... CP tiene como coordenadas E sub I y E sub Z. El punto A tiene como coordenadas I sub A,
ZA. ¿Está bien? Bien. Entonces, supongamos que yo ahora invierto esto. Ubico al centro de presiones, lo ubico en A, y al punto A lo ubico en el centro de presiones. Es decir, la tensión que voy a obtener va a ser eso. Va a ser la del punto A. Es decir, si este era el punto A, donde esto era ZA e I sub A, y este de acá teníamos el centro de presiones, esto era E sub I y esto era sub Z. Entonces, lo que me está diciendo es que, en definitiva, esta relación es que la tensión en el punto A, cuando tengo el centro de presiones en CP, es igual a la tensión en el punto CP cuando tengo el centro de presiones en A. ¿Entendido? ¿Sí? Es eso. La única limitación que tiene esto es que el punto A que elijo tiene que ser un punto de la sección, porque yo estoy calculando la tensión en un punto de la sección. No puede ser, es decir, podría darse el caso de que el centro de presiones por ahí me quede fuera de la sección y en todo caso, cuando yo hago esa inversión, eso no me sirve porque no me da la tensión en un punto material, ¿se entiende? Es decir, el centro de presión siempre tendría que ser un punto de la sección, no puede ser cualquier punto del plano de la sección. ¿Me expliqué? Porque tengan en cuenta que el centro de presiones en realidad puede ser un punto en cualquiera del plano de la sección. No necesariamente tiene por qué ser un punto material. En cambio, el punto sobre el cual yo calculo una tensión sí necesariamente tiene que ser un punto material. No puede ser un punto cualquiera. ¿Se entiende la diferencia entre un caso y el otro? Chicos. Sí. Bien. Bueno, vamos con el último teorema de reciprocidad. Muy bien. Bueno, no lo vamos a demostrar, la demostración es un poquito tediosa, así que es un segundo teorema de reciprocidad entre eje neutro y centro de presiones. Lo vamos a denominar C, y es la segunda reciprocidad, pero probablemente sea uno de los que más vayamos a utilizar. Seguro. Entre centro de presiones y eje neutro. Ahí está. Muy bien. A ver, ¿qué es esencialmente lo que me dice esto? Lo que me dice esto es lo siguiente. Supongamos que tenemos, a ver, acá una sección cualquiera, nuevamente. Supongamos que tenemos, a su vez conocemos el eje Y y el eje Z.
presiones, esto es el baricentro, ¿sí? Y supongamos que vamos a considerar una recta cualquiera, esta de acá, esta recta de acá, y vamos a suponer que tengo un centro de presiones, CP, ubicado en esa recta. Y vamos a suponer que ese centro de presiones a su vez puede ser variable, es decir, que se puede trasladar sobre esa recta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, cuando ese centro de presiones ocupe esta posición, vamos a ponerla acá, tenga CP1, fíjense que CP1 está ubicado sobre el eje Y. Por lo tanto, el eje neutro va a estar ubicado, por ejemplo, acá. O sea que este es el eje neutro asociado al CP1. Ahora, supongamos que este centro de presiones se ubique en Z, acá. Es decir, tenga el CP2. El eje neutro asociado a ese centro de presiones se va a ubicar acá, por ejemplo. Bien. Bueno, mientras el centro de presiones se vaya trasladando entre CP1 y CP2, todos los ejes neutros, se puede demostrar, todos los ejes neutros, demostración que no vamos a ver, van a estar girando alrededor de este punto que lo voy a denominar S. Es decir, cuando yo me traslade entre uno y otro, los ejes neutros van a estar girando alrededor de ese punto. Es decir, que todos los ejes neutros van a ser estos. ¿Entendido? ¿Se entiende? Es decir, sí. Vamos a ponerlo acá. Y CP2, los ejes neutros giran y pasan. Vamos a redactarlo mejor. No está bien redactado. Los ejes neutros pasan por S y giran alrededor de dicho punto. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué? Sí, sí. Bien. Así como yo afirmo esto, lo inverso también es cierto. Es decir, si yo elijo dos ejes neutros, como los dos ejes neutros que elegí acá, este y este de acá, que se cortan en un determinado punto, y yo hago pasar una serie de rectas consideradas como ejes neutros por el punto de intersección de estos dos ejes, el centro de presiones correspondiente a todos esos ejes neutros se va a trasladar sobre una recta. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Quedó claro ahora? Sí. Bien, bueno, me alegro. Bueno, terminado esto, vamos a ver el último tema, que es núcleo central y la determinación de uno de los núcleos centrales de una figura, la más común de todos, para y con esto cerramos este tema. Bien. En donde sí vamos a aplicar justamente este teorema de reciprocidad que no hemos demostrado. Muy bien, así que
Núcleo central. Bueno, vamos a definir núcleo central. A ver, vamos a denominar como núcleo central, a un área del plano de la sección transversal del elemento estructural para la cual todos los centros de presión que caen dentro de la misma van a provocar un diagrama de tensiones normales del mismo signo. Es decir, es un área del plano de la sección. No digo de la sección exclusivamente, porque puede estar constituida por puntos no materiales, para la cual, si se la utiliza como los centros de presión, todos los diagramas de tensiones darán tensiones de un mismo signo. ¿Me expliqué con la definición? A ver, ahora lo vamos a ejemplificar un poco. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Es decir, obviamente, el núcleo central va a incluir al baricentro de la sección. ¿Por qué incluye al baricentro de la sección? Porque si yo aplico un esfuerzo normal en el baricentro de la sección, todo el diagrama de tensiones es todo el mismo, ¿sí? ¿Entendido? Entonces, supongamos que tenemos una sección cualquiera, como esta, en donde tenemos, como siempre, nuestros ejes Y y Z. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo elijo un eje neutro como este. Eje neutro 1. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el diagrama de tensiones asociado a este eje neutro? Bueno, va a ser un diagrama de tensiones que va a ser de la siguiente manera. Vamos a suponer que todas las tensiones dan positivas. Bueno, el diagrama de tensiones va a ser algo así. Diagrama de tensiones sigma X asociados al eje neutro 1. ¿Entendido? ¿Sí? Fíjense que en coincidencia con el eje neutro, las tensiones y las deformaciones específicas son nulas, pero de ahí para arriba todas las tensiones quedan del mismo signo. Bien. Ahora, yo para este eje neutro voy a poder determinar el centro de presiones. Vamos a suponer que el centro de presiones me quede acá. Bien. Ahora, supongamos que tomo este como eje neutro. 2. ¿Sí? El diagrama de tensiones asociados a ese eje neutro 2 va a ser algo como esto. Estoy dibujando todo en el mismo gráfico, ¿no? Va a ser algo como esto. Y este será P. Y este será el diagrama de tensiones sigma X asociado al eje neutro 2. Y el centro de presiones asociado o correspondiente a ese eje neutro 2, probablemente sea este de acá. Bueno, en este caso, estos dos centros de presiones pertenecen a lo que se denomina núcleo central de la sección.
¿Entendido? ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Me expliqué, chicos? Sí, sí. Bien. Ahora, el tema es cómo hacemos para determinar el núcleo central asociado a una sección cualquiera, por lo menos la más fácil, que sería una sección rectangular. Así que vamos a ver eso. Entonces, para ver cómo se aplica, que un poco ya esto nos tuvo que haber dado algún indicio bastante cercano, pero ahora lo vamos realmente a aplicar de una manera un poco más explícita en cuanto de la sección rectangular. Muy bien. Bueno, así que vamos a dibujar ahora una sección rectangular. En base a esta sección rectangular, bueno, vamos a calcular, van a ver que esto es muy fácil de determinar. Siguiendo el mismo procedimiento que hicimos ahora. Así que, bueno, muy bien, vamos a dibujar esta sección rectangular. A ver. Bueno, entonces, vamos a poner acá. Ahí estamos. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo les parece en base a lo que estuvimos viendo y la definición, cómo yo tendría que aplicar o qué metodología tendría que aplicar para poder determinar el núcleo central de esta sección rectangular? ¿Qué les parece? A ver, fíjense lo que hice anteriormente. A ver, voy a la sección anterior. A ver, ¿qué es lo que tendría que hacer yo para poder determinar el núcleo central de la sección rectangular, justamente? Encontrar los centros de presión. Claro, pero ¿cómo hago para encontrar los centros de presión? Esa es la pregunta. Ahí estamos de acuerdo. Yo puedo encontrar los centros de presión. Buscar los ejes neutros. Perdón, no te escuché. Los ejes neutros. Claro, ¿y con cuáles ejes neutros empiezo? A ver. Con lo que están en el extremo de la figura. Claro, exactamente, con los que son tangentes a la figura. Porque para esos, yo ya sé que, para esos ejes neutros, yo ya sé que el centro de presión asociado a ese eje neutro va a pertenecer al núcleo central. ¿Por qué? Porque para esos ejes neutros el diagrama de tensiones es del mismo signo. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es lo siguiente, es empezar a trabajar con ejes neutros que sean tangentes a la sección. Y yo voy a elegir este de acá, eje neutro 1. Y para ese eje neutro 1 voy a determinar el centro de presión asociado. Bien, ahora, permítame un segundito. Déjeme completar con algunos datos esto de acá, que sí los voy a necesitar.
el ancho de la sección lo llamo B, la altura de la sección la voy a llamar H, ¿sí? Voy a tener que I sub I es B H cubo sobre 12 y voy a tener que I sub Z es igual a H B cubo sobre 12 y voy a tener que el área de la sección es igual a B por H. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es ahora determinar el centro de presiones asociados a este eje neutro 1. ¿Sí? ¿Y para eso qué tomo? Bueno, cuando el centro, primero, parto de la expresión, es decir, voy a trabajar con la expresión de las tensiones en función del esfuerzo normal excéntrico. ¿Sí? Y como voy a trabajar con el eje neutro, las tensiones para ese eje neutro van a ser nulas. Por lo tanto, voy a tener que voy a tener que 1 más E sub Z sobre I sub I sobre A por Z del eje neutro más E sub I sobre I sub Z sobre A por I sub N es igual a 0. Parto de trabajar con esta expresión, que es una de las que ya vimos la clase pasada y que hoy la volvimos a ver. Bueno, entonces, ahora me voy a parar en el eje neutro 1. Bien, el eje neutro 1 tiene sus propias coordenadas. El eje neutro 1. Yo fíjense que lo que conozco que es esto de acá y esto de acá, porque conozco la ecuación del eje neutro. Lo que todavía no conozco y necesito determinar son las coordenadas del centro de presión, que son estas de acá. Esta es mi incógnita. Entonces voy a elegir dos puntos. Como tengo una sola ecuación, que en realidad es la ecuación de una recta, y tengo dos incógnitas, a ver, vamos a ponerlo de esta manera. Un segundo, por favor. Bueno, ya estamos. Bueno, a ver, de datos que conozco. Ecuación del eje neutro 1. Eso es dato. Incógnitas. E sub I y E sub Z, que son las coordenadas del centro de presiones 1, que es el asociado al eje neutro 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso tengo que tomar dos puntos. Los puntos que voy a elegir van a ser los siguientes. Va a ser el punto A y el punto B. Podrían haber sido cualquier otros dos puntos del eje neutro, pero me conviene estos, ya van a darse cuenta por qué. A tiene coordenadas H sobre 2, perdón, tiene coordenadas en I 0 y en Z tiene coordenadas más H sobre 2. Y B tiene coordenadas más B sobre 2 y más H sobre 2. Bueno, vamos a reemplazar entonces en esta expresión. Primero voy a trabajar con un punto y después con el otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me queda lo siguiente. 1 más E sub Z sobre I sub I dividido A por Zn.
Zn es ZA, entonces es más H sobre 2, más E sub I sobre I sub Z dividido A por I sub N, pero I sub N es 0. Todo esto es igual a 0, con lo cual esto de acá se va. Estos son las coordenadas de A. Muy bien. Con lo cual, fíjense, ¿qué me queda? Me queda 1 más E sub Z sobre I sub I dividido A por H sobre 2, igual a 0. De acá despejo E sub Z. E sub Z es igual a menos, me va a quedar I sub I sobre A por 2 sobre H. ¿No es así? Bien. Reemplazamos valores. Menos. I sub I es B H cubo sobre 12. A es B por H. Y después tenía 2 sobre H. Bueno, a ver. B se va con B. Estas 2H se va con el cubo. Acá me queda 1 y acá me queda 6. O sea que E sub Z es menos H sobre 6. ¿Quedó claro? Menos H sobre 6. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Con lo cual ya conozco una de las coordenadas del centro de presiones, E sub Z. Me falta conocer cuánto vale E sub I. Para conocer E sub I, trabajo con el punto B, es decir, trabajo con las coordenadas de este punto. Entonces, B, que tiene coordenadas más B sobre 2 y más H sobre 2, ahora lo voy a reemplazar en esta misma expresión. Perdón, en esta misma expresión que tengo acá. Bueno, entonces me queda 1 más E sub Z sobre I sub I dividido A por H sobre 2 más E sub I sobre IZ sobre A por B sobre 2. Todo esto igual a 0. Bien. Bueno, a ver. Ahora viene un reemplazo un poco molesto, pero hay que hacerlo. 1 más. E sub Z sobre I, E sub I por A, lo voy a hacer en 2 pasos. Es A por E sub Z sobre I sub I por H sobre 2 más E sub I sobre I sub Z por A por B sobre 2 igual a 0. Y ahora reemplazo lo que vale A, lo que vale I sub I y lo que acabo de determinar de sub Z, que era menos H sobre 6. Entonces me queda 1 más B por H menos H sobre 6 por H sobre 2. Pero I sub I es B H cubo sobre 12 más E sub I sobre I sub Z por A por B sobre 2. Todo esto igual a 0. Bueno, a ver. 6 por 2, 12 se va con esto. B se va con esto. Acá tengo H por H se va con H al cubo. O sea que todo esto de acá me quedó menos 1. O sea que me quedó 1 menos 1 más E sub I sobre I sub Z por A por B sobre 2 igual a 0. Y de acá sale que E sub I es igual a 0. Con lo cual, el centro de presión es 1, tiene coordenadas menos nada. Tiene coordenadas 0 menos H sobre 6. ¿Me expliqué hasta acá? O sea que si uno lo tuviera que ubicar acá,
me encontraría que esto se ubica acá, por ejemplo. Y que este valor es h sobre 6, negativo. Del otro lado. Fíjense que a su vez, centro de presión y eje neutro están de ambos lados del eje Y. ¿Me expliqué, chicos? Sí, se entendió. Bien, bárbaro. Bueno, muy bien. Ahora, fíjense, si yo tomo este eje neutro ahora, eje neutro 2, el procedimiento es exactamente el mismo, lo único que el centro de presiones ahora me va a dar del lado positivo. O sea que voy a tener acá el centro de presiones 2, que también se va a ubicar a h sobre 6. ¿Entendido? Bien. ¿Y qué otros ejes me quedan tangentes a la figura? Los que son paralelos al eje Z. ¿Sí? Es decir, me va a quedar, por ejemplo, este eje de acá, que lo voy a llamar eje neutro 3, y este de acá, que lo llamo eje neutro 3. Ahora, si yo hago el procedimiento como vengo haciendo acá, me va a quedar que el centro de presiones se va a ubicar acá. ¿Sí? Bien. Y el otro, si yo tomo esto de acá, voy a tener el eje neutro 4. El eje neutro 4 va a darme que el centro de presiones se ubica ahí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y si hacen las determinaciones, así como acá me quedó h sobre 6, me va a decir que estas distancias son b sobre 6. ¿Sí? Bien. ¿Y qué otros ejes neutros tengo? A ver, tangentes a la figura. En los vértices. En los vértices, claro. Fíjate, si yo tomo, por ejemplo, este vértice de acá, voy a tener infinitos ejes que van a ser estos. ¿Entendido? Claro. Ahora, ¿te acuerdas del segundo principio, del tercer teorema de reciprocidad, que era el segundo entre el centro de presiones y el eje neutro? Que decía que si un centro de presiones se traslada sobre una recta, los ejes neutros asociados están girando alrededor de un punto. Y viceversa. Fíjate que todos estos ejes neutros de acá, perdón. Son el uno rotado, digamos. Claro, todos estos ejes neutros en realidad se van a estar trasladando sobre esto de acá. Bueno, cuando haga para los otros, me va a quedar en definitiva que este es el núcleo central de la sección transversal, rectangular. ¿Mm? Ese es el núcleo central de la sección rectangular. ¿Quedó claro? Fíjense que el núcleo central incluye al baricentro de la sección, que es este punto de acá. ¿Mm? ¿Me expliqué, chicos? Sí, se entendió. Bueno, para otras figuras por ahí es un poquito más complejo porque tienen más lados, como por ejemplo el perfil L, y bueno, tiene un poquito sus bemoles, ¿no? Pero bueno, simplemente hay que tener en cuenta este teorema de reciprocidad y hay que tener en cuenta que siempre uno trabaja con los ejes neutros. Y si me permiten, vamos a hacer
Perdón, profe, se me cortó y no escuché qué significaba el rombo ese. Perdón, perdón. Que se me cortó y no escuché el rombo este qué Bueno, significaba. el rombo en definitiva, ¿qué es? Es el núcleo central de la sección rectangular. Y fíjense que incluye, lo que les decía recién, es al baricentro de la sección. ¿Por qué? Porque si yo aplico un centro de presión en el baricentro de la sección, tengo solicitación normal o esfuerzo normal simple. Entonces, el diagrama de tensiones obviamente es todo el mismo signo y además es rectangular. ¿Mm? ¿Sí? Luis, una consulta de lo que no me quedó Gracias. claro. Sí. O sea, por la definición de núcleo central, cualquier punto que yo tome dentro de ese área me dará un diagrama de tensiones del mismo signo, o solo en los extremos, No, no. o sea, solo en los lados. No, no, no. Vos tenés, ahora iba a hacer esa aclaración. Si vos pones un centro de presiones en esta área, ya sea en el perímetro o en el interior, el diagrama de tensiones te queda siempre del mismo signo. Pero va a haber una diferencia entre si está aplicado en el contorno o si está aplicado en el interior, que era lo que iba a aclarar ahora. Así que dame 2 minutos y te termino de aclarar y me decís si se entendió. Si no se entendió, vemos cómo explicarlo de vuelta. ¿Te parece? Dale, perfecto, gracias. De nada. Así que vamos con esto. Creo que era 11. No, no, vamos a poner directamente 10 y ya queda. Pero, consideraciones finales. Ahí estamos. Bueno, a ver. Primera consideración. Vamos a escribirlo en negrito. Ahí está. Si el centro de presiones se ubica en el contorno del núcleo central, ¿sí? El diagrama de tensiones será triangular. Es decir, será un diagrama de este tipo. Así o así, ¿no? ¿Y se entiende por qué? A ver. Profe, ¿podría subir un poco? Sí, Ahí está, gracias. de nada. Sería triangular porque los ejes neutros están en los extremos de la sección, ¿no? O sea, digo, en los lados de la sección. Claro, están tangentes en la sección. Entonces, fíjate que cuando eso ocurre, el centro de presiones está en el borde del núcleo central. Está justo en el límite, en donde para un lado, si sale fuera del núcleo central, el diagrama pasa a ser cruzado, ¿no? Es decir, y por eso está ahí en el límite. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Justamente lo que uno hace con esta metodología es determinar el contorno del núcleo central. Al determinar el contorno del núcleo central, el área encerrada en ese contorno también forma parte del núcleo central, pero da un diagrama que es el que vamos a ver ahora. Si CP pertenece al interior del núcleo central, el diagrama
de tensiones será trapezoidal. Es decir, me va a quedar un diagramita de este tipo, por ejemplo. O, independientemente del signo estoy dibujando, ¿no? Podrían ser de tracción o de compresión todo. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Me expliqué con la pregunta que me habías hecho antes? Sí, perfecto, gracias. De nada, bárbaro. Bueno, tercero, como ya lo dije, ahora para que quede claro, el baricentro de la sección siempre pertenece al núcleo central. Bien. Cuarto, el núcleo central es una característica de la sección transversal o de la sección directamente. Fíjense que no depende de los esfuerzos con los cuales uno esté trabajando. Recuerden, si uno va a esto, cuando hicimos esta determinación, fíjense que en esta expresión no hay ninguna característica de la solicitación. No hay ninguna. Es todo una determinación desde el punto de vista exclusivamente geométrico. Así que no depende de los esfuerzos. Con lo cual, cada sección tiene su propio núcleo central. Y una cosa que uno tiene que tomar es que uno tiene que trabajar con secciones, con ejes neutros, perdón, tangentes a la sección. Por ejemplo, a la sección, pero que no deben cortarla. No deben cortarla. Por ejemplo, supongamos que yo tomo esta sección. ¿Sí? Suponete que yo tomo esta sección. Bueno, uno de los ejes neutros que yo tranquilamente podría tomar, podría ser este de acá. Fíjate que es tangente. Ahora, este de acá también es tangente, pero corta la sección. Entonces, fíjense que todos estos puntos de acá de la sección me van a quedar con tensiones que van a ser distintas a toda esta área de acá. ¿Entendido? Y además, el diagrama de tensiones asociados a este eje neutro va a ser algo como lo siguiente. Va a ser algo así. Capaz que esto es positivo, esto es negativo, y queda así. ¿Entendido? Entonces, fíjense que no queda ya todo el mismo signo. Es tangente, sí, pero además corta la sección. No la debe cortar a la sección. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Sí, sí. Bien. Bueno. Bueno, yo le voy a juntar en el escaneo un par de otros ejemplos para que ustedes vean cómo un poquito quedan así determinados y así lo tienen. En una sección circular, ustedes fíjense que el núcleo central va a ser un círculo, en definitiva. ¿Por qué? Porque, bueno, yo voy a requerir trazar infinitos ejes neutros tangentes a la sección circular, una en cada punto.
Entonces, bueno, así que ese es el tema. ¿Quedó claro? Chicos. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, con esto terminamos flexión compuesta. Les propongo hacer un descansito, que dimos casi, son 11 menos 10. ¿Les parece? Así tomamos algo y después seguimos. Dale, buenísimo. Y empezamos ya con solicitación por torsión. ¿Les parece? Sí, perfecto. Bien. Bueno, nos juntamos 11:08, así para empezar 11:10 a más tardar, y podemos seguir hasta las 12:20, así 12:25, como un poquito habíamos hablado. ¿Les parece? Por mí sí. Bueno. Sí, por Muy mí bien. también. Perfecto. Así por lo menos adelantamos lo máximo que podamos con esto.